Sean bienvenidos, hermanos. Hoy celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Esta misa se lleva a cabo desde el Centro de Retiro Cristo Rey en San Ángelo, Texas. Nos preparamos para recibir al obispo Miguel Cis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta misa virtual de la diócesis de San Ángelo. Yo soy su obispo Miguel Cis y asistiendo al altar está el diácono Freddy Medina, que es director de todo el ministerio diaconal de esta diócesis, y la que proclama las lecturas es Carmen Morales, que es empleada de la diócesis, y el que nos guía en la música es Eduardo Hernández de San Ángelo, y el que produce este video se llama Brian Bodyford. Gracias a todos por ayudarnos con este proyecto. Los invito a todos a entrar espiritualmente en esta misa, reconociendo que Dios está presente donde quiera que estemos, y Dios quiere tocar nuestros corazones con su amor y su perdón. Tú que has sido enviado para sanarlos contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, y les traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo el corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones
misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios, incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor.
Hermanos, para empezar mi sermón de hoy, yo les voy a presentar algo muy común en nuestra existencia diaria, y son estas. Son las llaves de mi carro y de mi casa y todo eso. Las llaves son un símbolo muy poderoso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía los 16 años, adolescente, cuando mi papá me dio llaves del carro. Eso me dio un sentido de poder y de libertad, de alegría. O por ejemplo, hay una ceremonia muy hermosa cuando una familia recibe una nueva casa por la organización Habitat for Humanity. Cuando reciben su casa, hay parte de la ceremonia donde presentan la llave de la casa. Aquí está su llave. Y es un momento de felicidad y de agradecimiento muy fuerte cuando ya tienen la llave de su primera casa. A lo mejor usted ha visto alguna vez la bandera del Vaticano. ¿Y cómo se ve la bandera del Vaticano? Tiene dos partes, una parte amarilla y otra parte blanca. Y en medio están dos llaves cruzadas así, dos llaves. ¿Y alguna vez se ha preguntado por qué tiene dos llaves en la bandera del Vaticano? El símbolo de las llaves viene de este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando Jesucristo le dice a San Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves son un antiguo símbolo de la autoridad, y Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y está claro en todo el Nuevo Testamento que Pedro fue designado por Cristo como la cabeza terrenal de su iglesia. En este pasaje en particular se destaca a Pedro y se le otorga la autoridad que permite el perdón de los pecados y el liderazgo en la iglesia. También está claro por la historia que los otros obispos de la iglesia primitiva reconocieron constantemente a Pedro y también a sus sucesores el papel de ser el portavoz para todos, la voz de unidad para toda la iglesia. Siempre ha sido así. Es el papel del Papa. El Papa es la voz de la unidad de todos los cristianos. Y el obispo de Roma es automáticamente el Papa, porque Pedro fue el primer obispo de Roma y el Papa es el sucesor de Pedro. Y así, en la bandera del Vaticano, las dos llaves son símbolo del poder que Cristo le dio a San Pedro y sus sucesores a lo largo de la historia hasta el Papa actual, que es el Papa Francisco. Y hay una curiosidad en esa bandera del Vaticano. ¿Por qué una de las dos llaves es de oro y la otra es de plata? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia del color de las dos llaves? La llave de oro simboliza que el poder del Papa llega al cielo. Y la llave de plata simboliza que el poder se extiende a todos los fieles aquí en la tierra. Y la interconexión de esas dos llaves indica la vinculación entre esos dos aspectos del poder que Cristo le dio a San Pedro. Y en este pasaje del Evangelio de Mateo 16, Jesús utiliza la metáfora de llaves en dos maneras. Primero, es sobre la corresponsabilidad o la mayordomía.
La mayordomía es la responsabilidad de cuidar algo que en la realidad pertenece a otro. Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice tu iglesia, tampoco dice la iglesia. Dice, edificaré mi iglesia sobre esta piedra. La iglesia entonces no pertenece a Pedro, más bien pertenece a Cristo. Jesús le da a Pedro la responsabilidad de ser un buen administrador de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Este es un acto de confianza, confiarle la iglesia a Él. Entonces Pedro no es el dueño ni el propietario. Pedro es el mayordomo o el administrador de la iglesia que pertenece a Cristo. Entonces todos los papas, obispos y sacerdotes deben ser buenos administradores de esta iglesia que realmente pertenece a Cristo. Al fin, Dios nos pedirá que rindamos cuentas de nuestra mayordomía. Y la segunda forma en que Jesús utiliza la metáfora de las llaves es para simbolizar un cierto tipo de poder, el poder de atar y desatar. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con las llaves uno puede trancar o abrir. Hay que tomar decisiones sobre qué hacer con la llave. Y el encargado de las llaves tiene la autoridad para tomar esas decisiones, o trancar o abrir. Y en el Antiguo Testamento se habla de la autoridad espiritual como el poder de atar y desatar. Por ejemplo, se usa para hablar de la autoridad espiritual de los rabinos, para interpretar la ley de Dios que se encuentra en las Escrituras. Y luego, en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, Jesús transmite ese poder de atar y desatar a Pedro. Y nosotros creemos que esa autoridad espiritual se ha transmitido de Pedro a sus sucesores durante casi 2000 años de la historia. Y en esta liturgia de hoy que estamos celebrando, debe llevarnos a una apreciación más profunda del papel del Papa, dirigiendo, enseñando, santificando, afirmando y pastoreando al rebaño del pueblo de Dios. Por supuesto, el Papa es un ser humano imperfecto como todos nosotros, pero Dios confía su ministerio a instrumentos humanos débiles e imperfectos para realizar su reino. Entonces, nuestra actitud hacia el Papa, por la autoridad espiritual que Dios le ha confiado, debe ser una actitud de respeto y de obediencia que le permita llamarnos a nosotros a ser más maduros en la fe y más éticos en nuestro comportamiento. Porque todos podemos crecer, todos podemos aprender y madurarnos. Entonces, oremos en esta misa por la humildad y la madurez para respetar la autoridad espiritual confiada al Papa, el sucesor de San Pedro. Y ahora nos ponemos de pie para proclamar nuestras creencias cristianas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, presentamos nuestras plegarias al Padre Celestial. Por la Iglesia, fundamentada sobre la roca firme de la fe en Jesús, que dé siempre un buen testimonio de esta fe, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, que Dios lo guíe y lo ilumine en su ministerio, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobiernos de las naciones, especialmente el de nuestra patria, que promueven la justicia y la paz entre sus gobernados, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren por la falta de trabajo y por la inseguridad ante el futuro, que los responsables políticos y económicos hagan lo necesario para cambiarlas, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los maestros y estudiantes, que Dios los ilumine en el año nuevo escolar, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los abuelos y los adultos mayores, que gocen del amor y el respeto de la sociedad y compartan la sabiduría que han acumulado con los años, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevamos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para nuestros fieles difuntos, que el Señor les concede el descanso eterno y puedan gozar en la asamblea de los santos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Padre Celestial, confiamos totalmente en tu amor y en tu gracia. Llénanos, alimentanos con tu presencia, para que seamos instrumentos de tu reino, en Cristo nuestro Señor. Amén. Recibimos de tu generosidad y amor te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Rosa María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Cuerpo de Cristo. Señor, proclamamos la fe que nos das en este signo de nuestro Salvador, señal de muerte y resurrección. La vida que vives nos quisiste dar, por eso tu Hijo nos vino salvar. Señor, proclamamos la fe que nos das en este signo de nuestro Salvador, señal de muerte y resurrección. Hermanos, ya que la mayoría de ustedes que están participando en esta misa no pueden comulgar al momento, vamos a rezar el acto de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, estando dentro de mí. Yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por participar con nosotros en esta misa virtual. Les prometo que están ustedes en mis oraciones y también les pido de vez en cuando una oración para mí. Y nos veremos en la semana que viene celebrando otra vez la misa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un solo Señor.